¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en este martes nubladito, esperando que si llueva no nos inundemos, ¿verdad? Porque últimamente ha habido por ahí algunas problemitas, pero dándole gracias a Dios por el temporal y pidiéndoles que tengamos un muy buen temporal. Estamos transmitiendo desde Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Muy feliz inicio de semana tengan todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida a su programa Entre Amigos. Entre Amigos. Estamos transmitiendo aquí en Católica Radio, aquí atrás de los micrófonos, Ricardo Gutiérrez, ¿sí? Conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Así es. Y les recuerdo nuestras formas de comunicación, es vía Facebook Live, en el Face de la estación, que es Católica Radio, o en el Face del programa, que es Entre Amigos. Igual en YouTube. O también tenemos otra forma de contacto, que es vía WhatsApp, que es 33 14 87 04 54. Para los amigos que nos escuchan fuera de México, 52 33 14 87 04 54. Llamen, comuníquense y déjenos por favor sus impresiones. Y les mandamos un fuerte saludo hasta Reynosa, quienes el martes pasado se estuvieron comunicando. Un saludo también para Michoacán, para Hidalgo. Muchos saludos. Pues lo prometido es deuda, Mariel. La semana pasada tuvimos muchos mensajes, muchos saludos. Dimos respuesta a algunos de ellos, Mariel, pero vamos a dar también a muchos, no les alcanzamos a decir, pero Gabriela Gutiérrez, Constantino Soto, Irene de la Luz, Elpidio Aguirre desde Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué tal? Y Marcos Romero de la ciudad Hidalgo, Michoacán. Erika Guzmán, Consultoría Empresarial. Morgana Rodríguez, Margarita Cabrera, Aliana Pérez y María Eugenia Ramírez. A todos ellos, gracias por escucharnos y un saludote, ¿verdad? Claro que sí, un saludo. ¿Qué tema vamos a ver, Mariel? Pues esta semana tenemos un tema muy interesante, Ricardo, un tema que viene muy ad hoc con la liturgia que vamos a celebrar el 29 de junio, que celebramos a San Pedro. Y el día 30 a San Pablo. Así es, que nos marcan también el mismo 29 en algunas ocasiones. Sí. Es movible. Sí, casi siempre, siempre hay una parroquia a memoria de los dos. Así es. Sí, no están separados, pero siempre están los dos juntos. Sí. Sí. Pues muy bien, Mariel. Pues dinos quién fue Pablo. Pablo. Bueno, originalmente Pablo, quiero hacer mención que él llevaba otro nombre. Su nombre original era Saulo de Tarso. Él, vamos a ver más adelante cómo es que se le cambia el nombre. Y bueno, su nombre significa llamado de Dios. Es un nombre hebreo porque él viene de una familia hebrea. Y en el caso de Pedro, dinos. El nombre original era Simón o Simeón. Cualquiera de los dos era su nombre original, ¿sí? Y significa escuchar. Entonces, él escuchó el llamado de Dios cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, ¿sí? Entonces, Jesús le cambió el nombre de Petra, que en griego quiere decir piedra, ¿sí? Y Cefas, que es en arameo, ¿sí? O sea, Pedro, Cefas, que también se le conoce, o Pedro,
comúnmente, ¿no? Ok. Así es el nombre que Jesús le puso. Porque si recordamos, Jesús le dijo que él iba a ser la piedra donde iba a edificar su iglesia. Así es. ¿Verdad? Misma iglesia que sigue vigente hasta el momento. Hasta el momento, hasta el día de hoy, bendito Dios. Sí, así es, para la gloria de Dios. Ujú. Así es. Bueno, pues mira, San Pablo, te comento, él nace entre el año 5 y el año 10 en Tarso. Por eso se le llama Pablo de Tarso, precisamente por el lugar de nacimiento. Pero es algo muy curioso, como él venía de una familia judía, él también tenía la nacionalidad judía. Pero al nacer en esta parte de Asia, tiene la nacionalidad griega. O sea que en el caso de San Pablo, tiene la nacionalidad griega y la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Sí, entonces vamos a ver cómo más adelantito, al tener estas nacionalidades, San Pablo lo va a poder utilizar a favor, a su conveniencia, pero siempre a favor de Dios, de llevar la palabra y el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, que es la buena nueva, la palabra de Jesús misma. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Sí. Mira, en el caso de Pedro, nació el primero después de Cristo o de nuestra era, ¿ya? Uh-huh. ¿Sí? Casi a finales ya también del año 1, ¿sí? Y él era Galileo, era un judío también, pero pues él no tenía las nacionalidades, ¿sí? Era pescador, ¿sí? Perdón. Entonces nació en Besaida, junto al lago del mar de Galilea, y ahí mismo pues la papá y sus hermanos pues eran pescadores, ahí mismo en el lago de Galilea. Y posteriormente ya se va a vivir a Cafarnaúm, ¿sí? Ya con toda su familia y su suegra, ¿sí? De pilón la suegra, ¿sí? De profesión pescador en Galilea, ¿sí? Y ya posteriormente pues se fue a ser apóstol, ¿sí? Que ya Jesús eran sus apóstoles, los 12 apóstoles, uno de los más importantes apóstoles. Ok, mira, en el caso de Pablo, yo les puedo decir al auditorio que en el caso de Pablo, su vida se divide en dos partes, por considerarlo así. Una antes del llamado de Jesús, y la otra pues después de su conversión, porque vamos a ver cómo en el caso de Pablo era una persona que estaba en contra de la fe y del cristianismo. Más sin embargo, con el llamado de Jesús, él cambia, él se transforma, y a partir de ese momento tiene una nueva vida. Por lo tanto, vamos a ver en primera en dónde se cría San Pablo. San Pablo, por lo general, en la primer parte del tiempo de su vida, recibe el aprendizaje de su familia, y es precisamente en Grecia donde va a recibir este primer aprendizaje. Por lo tanto, va a tener una gran influencia con la cultura pagana, y él mismo nos lo va a decir más adelante en sus escritos, que él mismo tuvo ese contacto con los paganos desde el principio, como nos lo dice Hechos 17:28, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. También algunos de sus poetas griegos dijeron, somos descendientes de Dios. Entonces vemos cómo San Pablo desde pequeño va teniendo una formación 100% pagana, más que nada, pero también como tenía parte de raíces judías, su padre le enseña un oficio. En el caso de San Pablo, se dedicaban a tejer las carpas. Uh-huh. Y bueno, él se enseña también en ese oficio. A ver, cuéntanos más de San Pedro. Bueno, San Pedro, pues ya dijimos que su profesión era pescador, ¿sí? Y tuvo su llamado cuando Juan Bautista estaba predicando, ¿sí? Y para eso los invito a que
abran sus Biblias, vayan por pluma, su libreta de apuntes, ¿sí? Y vamos a ver Juan 1:41, ¿sí? Y dice, Andrés encuentra primero a su hermano Simón. Andrés, pues es el hermano Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas. O sea, ella ya le cambió el nombre a Cefas, ¿sí? Que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea y encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Besaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. ¿Sí? Entonces, aquí está el llamado ya de Pedro a seguirlo, pero era en el tiempo cuando estaba Juan Bautista. Entonces quiere decir que Pedro y Andrés pues prácticamente ya estaban tomando como un tipo catequesis con Juan Bautista. Entonces estaban recibiendo una preparación ya para la venida del Mesías. Ya lo estamos leyendo aquí. Pero si vamos a Mateo 4:18 dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón, llamado Pedro, y Andrés. Su hermano estaban echando una red. Le dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un techo más adelante vio otros dos hermanos, Santiago y Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó, y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre le siguieron. ¿Sí? Entonces, como Juan Bautista ya lo estaba preparando, entonces aquí ya en Mateo ya es el llamado definitivo. Ven y sígueme. Entonces dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron a su padre, la familia, y vámonos. ¿Sí? Sin pensarlo, porque ellos ya sabían que era el Mesías. ¿Sí? Y le siguieron. Okay. Y aquí ahora sí que el llamado hay que tomar en cuenta que muchos de nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje de Cristo, y como que no queremos seguirlo, porque pues para llevar el mensaje de Dios pues no es fácil, es una gran responsabilidad. Bastante, mucha responsabilidad. A veces nos pasa como en el caso de Saulo, que también tuvo un llamado, tuvo un momento para su conversión, después de recibir su instrucción final en Jerusalén, en la famosa escuela académica rabínica del nombrado maestro Gamaliel. En Hechos 22:3 nos podemos encontrar más acerca de todo esto. Él tuvo su segundo momento después de la conversión. Si nosotros recordamos, si una persona está en pecado, ya no tiene esperanza alguna, ¿no? Y él estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, estaba viviendo en un error total. El único que lo podía salvar pues era precisamente Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo lo llama a Saulo? Para esto voy a permitirme leer un texto de la Sagrada Escritura, un fragmento. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió la extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran en el camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad.
allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí ya les comento luego el resto del texto, cómo Dios nuestro Señor le va diciendo lo que tiene que hacer, cómo se dice que estos fueron los 3 días que Pablo tenía que estar como en una Pascua para hacer ese cambio de vida y darse cuenta del mal en que estaba haciendo, porque él tenía que ser un apóstol de Dios. ¿Por qué Dios lo escoge? Porque precisamente por su carácter, por su fuerza, por su entrega, por su coraje, por todas las características que podríamos decir en cierta forma negativas, es las mismas características que Dios necesita, pero para una persona que vaya y que con ese mismo coraje defiende el Evangelio, que luche por llevar su mensaje. Entonces son características que si las usamos para el bien y para el servicio de Dios, en este caso Pablo pues cambió mucho, pero con esa misma entrega que estaba queriendo seguir a todos los cristianos, quiso llevar la buena nueva y es lo que más que nada él se dedicó a hacer. Esto lo encontramos en Hechos 5:34. ¿Qué más nos cuentas de Pedro? Bueno, pues mira, la vocación, el llamado, seguimos con el llamado. ¿Sí? Entonces, Jesús se vio la necesidad de tener un fundamento visible. Y en este caso, pues era Pedro, la roca, es lo visible, sino algo tangible, ¿sí? Y Pedro de ahí, pues suceden pues, ya sus sucesores, todos los papas que hemos conocido en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, como roca, iba a construir su iglesia, y que es el primer papa, ¿sí? San Pedro, primer papa de la iglesia. Pero, ¿qué significa la barca? ¿Qué significa ese pescado, ¿sí? Que Pedro dejó? Entonces, esa barca representa la iglesia en sí. Y ahora, pues, los peces, pues, somos todos nosotros, ¿sí? Somos todos nosotros, porque Jesús, acuérdense que les dijo, te haré pescador de hombres, ¿sí? Y realmente como pescador, pues, pescó muchos hombres, claro. ¿sí? Nada más en Pentecostés, en ese momento, fueron miles y miles de los bautizados, ¿sí? Entonces, pues, hizo pescador de hombres. Y todavía, bendito Dios, se sigue pescando hombres al servicio del amor. Exactamente, que es lo principal, ¿verdad? Sí, es lo principal. ¿Qué nos puedes decir sobre los milagros, obras de Pablo? Bueno, mira, de Pablo, como ya hablábamos, aparte de, bueno, tomé un poquito lo que fue su profesión. Ya dijimos que tenía un oficio, antes que nada, pero también se preparaba para ser rabino, porque dijimos que estudió en la escuela con Gamaliel, ¿no? También, uno de los sacerdotes importantes. Así es, entonces él se preparaba para ser rabino, y bueno, se mostraba muy celoso de las tradiciones fariseas y perseguidor de la fe cristiana. Por lo tanto, fue el testigo y el del primer mártir que tuvo la iglesia, de San Esteban. Entonces, pero vemos como en este caso San Pablo estaba, en ese entonces Saulo estaba de acuerdo con los fariseos para que le dieran muerte a Esteban. Por eso él está presente y ve todo esto, ¿sí? Entonces, esto lo encontramos en Hechos 9:1, y se van a encontrar muchos obstáculos después de que obtiene ese cambio, esa conversión de la cual hablábamos. Se van a encontrar muchos obstáculos. El primer de los obstáculos fue que a los judíos y a los romanos ya no les hizo gracia que ahora se pusiera de parte de los judíos, perdón, a los griegos y a los romanos ya no les gustó, por lo que se empezó por ahí a planear en contra de él para quererlo matar. Entonces vemos cómo los mismos apóstoles tienen que sacarlo de Jerusalén. Ya una cosa que se me estaba pasando muy importante, a diferencia de San Pedro, que ya nos mencionaste, San Pablo es apóstol de Dios porque recibe el llamado de Dios
más sin embargo nunca conoció a Dios. Y sin embargo, en el caso de San Pedro, como ya nos comentas ahorita, San Pedro sí es un apóstol porque lo llama también Dios directamente a él, pero él sí conoce a nuestro Señor, a Jesús, y convive con él. Y en el caso de San Pablo, no, por lo que también tiene que tener mucha influencia de los apóstoles, mucha instrucción, más bien no influencia, instrucción de los mismos apóstoles, quienes son los que conocieron a Jesús, porque pues él así como que lo conocía y sabía, pero más a profundidad. Claro que el Espíritu Santo, cuando él tuvo ese llamado a esa conversión, el Espíritu Santo lo unge y viene esa sabiduría que él necesitaba para llevar a la misión, ¿no? La misión que para la que Dios lo necesitaba. ¿Sí? Entonces, bueno, Saulo pasó varios días con los discípulos y uno de los lugares a los que se fue inmediatamente pues fue al norte, fue a Damasco, porque tenían esta persecución muy grande en contra de él. Una vez que logra escapar, por decirlo de alguna manera, después de muchos días fue llamado para iniciar los viajes. ¿Pedro hizo viajes? Sí, hizo varios viajes. Platícanos, Sí. Pedro primero. Primero los viajes. San Lucas, no nos dice muy bien a dónde fue, ¿sí? Entonces, nos vamos a basar en otras cosas, en la tradición. Por ejemplo, fue a Galilea, que era, pues ahora sí, su ciudad natal, ¿sí? A Lidia, Sharon, Jope y el último, Roma, ¿sí? Que fue donde ya murió, en Roma, ¿sí? Donde fue crucificado, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, Pedro, pues igual que Pablo, eran misioneros, y por eso es que se juntan los dos, porque gracias a ellos dos, pues estamos nosotros aquí como católicos, ¿no? Sí. Sí, entonces son misioneros que recorrieron así que el mundo conocido de ellos, ¿sí? Que no conocían todavía América, pero recorrieron todo el mundo, ¿sí? Toda esa parte. Y pues Pablo, yo creo que recorrió más tiempo, ¿no? Más lugares, ¿sí? Y los viajes que hizo Pedro, pues no está registrado cronológicamente acomodados, ¿no? Entonces, pues no nos podemos ahora sí que decir, primero fue luego el otro, no, o sea, no lo podemos decir porque no lo hay, ¿sí? Y también fue a Corintio, fue a Italia, fue a otras partes, ¿sí? Pero las principales, pues Roma, Jope, ¿sí? Esas son las principales que fue. Permaneció un tiempo en Antioquía también, ahí es donde evangeliza prácticamente la primera iglesia cristiana, Pedro, ¿sí? Fundada por los judíos que estaban ahí, y lo mismo que acabas de decir, por la misma persecución se fueron hasta Antioquía, ¿sí? Recordemos que a través de la historia, que en ese tiempo el poder lo tenía Roma, pero ya como eran tantas mezclas, estaban romanos, había judíos y había griegos. Entonces, como era una amenaza para los romanos, pues se empezó a hacer una matanza con los cristianos, y pues empezaron a esparcerse a través de todo Galilea, Europa, Asia y todo, ¿no? Entonces, por eso fue la persecución. Y ya lo mencionabas que Esteban pues fue el primer mártir, ¿verdad?, de los apóstoles, ¿sí? Que sufrió ahora sí que la consecuencia de esta persecución. Sí, así es, y ese es el primer mártir del cristianismo, precisamente San Esteban. Así es. Y en el caso de Pablo, fíjate que sí tenemos algunos de los viajes así como que nos narran las Sagradas Escrituras. Los viajes, todo esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Su vida era llevar la palabra de Dios. En el caso de San Pablo, cuando tuvo el llamado de su conversión,
siguiendo el mandato que nos hace que nos dice San Mateo. Ir a todos lados y llevar la buena noticia, ¿no? Por lo tanto, su primer viaje va a Antioquía junto con Bernabé. Durante el viaje misionero de Pablo y Bernabé fundaron varias comunidades. Esto fue en el año 51, pero también visitan otras ciudades como es Priscila, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y ya después en su regreso nuevamente tienen un segundo viaje. En el segundo viaje apostólico fue también en Asia Menor y pasó por Macedonia, donde fundó comunidades como en Filipos, en Tesalónica y en Berea. En Listra, por ejemplo, San Pablo encontró a su discípulo predilecto, a Timoteo, y pues junto a él encontró también a Lucas, de quien nos hablabas tú hace un momento. Y de Macedonia, San Pablo pasa a Grecia, donde estuvo predicando en Atenas y en Corinto, permaneciendo en la última ciudad como 1 año y medio, y desde allí envió epístolas a los tesalonicenses. Esto fue el segundo viaje de San Pablo, que duró aproximadamente 4 años, en 3 años el viaje de San Pablo, si mal no recuerdo. Y también después de esto regresa a Jerusalén nuevamente, y en el camino visita Éfeso y Cesarea, y desde Jerusalén llegó nuevamente a Antioquía. Después de eso tuvo una breve estadía en Antioquía, y San Pablo comienza su tercer viaje, el tercer viaje apostólico, visitando, como era costumbre, a las iglesias fundadas previamente en Éfeso. Durante 2 años predicó cada día en la escuela de Triano, y de ahí escribió su epístola a los Gálatas. Se cortó. Ok, vemos cómo les comentaba después de una pequeña varita técnica, después retomando el tercer viaje que tuvo San Pablo fue en Antioquía, en San Pablo, y de ahí visitó las iglesias que ya había fundado previamente, ¿sí? Y se quedó en Éfeso, durante visitó y estuvo predicando en las escuelas. Allí escribió su epístola a los Gálatas y su primera epístola a los Corintios, y una instrucción popular dirigida a Demetrio, quien obliga al apóstol a dejar Éfeso e irse a Macedonia. En el camino recibió la carta de Tito, estando en la iglesia de Corintio, y desde ahí nuevamente se va para Macedonia. Al poco tiempo llega nuevamente a Roma, aunque sus planes eran ir a Jerusalén. Después de despedirse, se queda en Mélita. Cuando se va a Roma, pasa por Mélita, y los presbíteros de Éfeso a San Pablo lo arrestan. Aquí hay algo muy triste. Arrestan a San Pablo y cae por primera vez prisionero. San Pablo va a estar prisionero 2 veces. En el caso de Pedro, ¿está prisionero? Sí, también. Pero antes de seguir adelante, okay, de la prisión, quiero comentarles que también fue a Samaria. Okay. ¿Sí? Y esto lo dejé al último porque quiero leerles en Hechos 8:18, ¿sí? Y dice: viendo Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se concebía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí poder para conferir el Espíritu Santo al que le imponga las manos. Pedro le replicó: maldito seas tú con tu dinero,
si crees que con el don de Dios compra con dinero. Pero este poder no es para ti ni te corresponde, porque Dios no aprueba tu actitud. ¿Sí? Aquí le está diciendo Pedro a Simón, el mago que vive en Samaria, porque ellos fueron a Samaria. Si recordamos que Samaria eran enemigos de los judíos, ¿sí? Para recordar, entonces ahora sí que la pregunta es, ¿para qué fue Pedro y Juan a Samaria? O sea, los iban así que a matar, ¿no? Sí, claro. Pero se arriesgaron a ir a Samaria, ¿sí? Y ver que este mago, Simón, que viendo que en la imposición de las manos, pues se pasaba al Espíritu Santo a todos los sacerdotes o apóstoles en este caso, ¿sí? Entonces él quería pagar. ¿Cuánto me cobras? Porque dame eso, ¿no? Pero ahora sí, ¿a qué fueron a Samaria? Primero, que para hacer todas las naciones, ¿sí? La palabra de Dios, que se transmitiera a todas las naciones la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el objetivo, porque ahora sí que gracias a Pedro, no nomás los judíos eran así que portadores o la gracia de Dios, sino que ahora sí todos, paganos, o no paganos, o romanos, griegos, etcétera, podían recibir al Espíritu Santo a través del bautismo, ¿sí? Entonces ese era el objetivo de Juan, ¿sí? Que también se lo reveló Jesús en una visión que tuvo Pedro al hacer esta parte, ¿verdad? Y es una de sus viajes muy, muy importantes de Pedro. De San Pedro, qué bueno. Es que bueno que nos lo comentas. ¿Y qué más nos comentas de Pedro? Bueno, comentarlo de cuando estaba en prisión. En la prisión, bueno, primero vamos a Hechos 5, a Hechos 5, 17, que es donde están presos todos los apóstoles, ¿sí? Apresan a todos los apóstoles, y entonces en el 19 y 20 llega el ángel del Señor y los libera, ¿sí? Para que vayan y prediquen a todos los lados, ¿no? A todos los lados, ¿sí? Y en el 29 dice, porque a Pedro le advierten, ya no tienes que ir a decir el mensaje de Dios, porque si no te vamos a apresar otra vez, ¿sí? Y dice Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces Pedro obedecía más a Dios que a los hombres, ¿sí? Sí. Y que es lo que tenemos que hacer nosotros muchas veces, ¿no? Sí. Y que no hacemos más caso al mundo que a Dios. Pero bueno, entonces esa es la primera vez que estaba en prisión. Después Gamaliel, cuando sale, pues sigue predicando Pedro, ¿sí? Sigue predicando y lo capturan otra vez. Y ya por Gamaliel le dice a todos los que estaban ahí, les dice, si su movimiento viene de hombres, eventualmente desaparecerá, pero si viene de Dios, nadie lo parará y estará en el Sanedrín oponiéndose a Dios. O sea, ya Gamaliel ya hace una predicción, ¿sí? Que si viene de Dios va a perdurar por los siglos de los siglos, y que lo hemos visto ya hasta el día de hoy, ¿no? Así es. O sea que no viene de hombres, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Sí? Pero si hubiera venido de hombres, o el Sanedrín lo hubiera detenido, lo hubiera apresado, pues ahora sí que hubiera quedado mal el Sanedrín, ¿verdad? Hubiera quedado mal, y pues ahora sí que los judíos y todos los cristianos que ya estaban ya en ese momento, que todavía no se les llama en este momento cristianos, sino en un momento en que ya Pablo va a Damasco, creo, no me acuerdo dónde, Sí. pero él predica y ya tiene un montón de cristianos, y ellos mismos se autonombraron cristianos ya. Sí. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces, ya Herodes encarcela a Pedro, ¿sí?
y muy importante en el versículo 5 de Hechos de 12, el versículo 12, si no me equivoco, el capítulo 12 de Hechos y versículo 5, dice: mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia rezaba fervientemente a Dios por él. ¿Sí? O sea, mientras que Pedro estaba preso, todos oraban. O sea que ahora nos está diciendo qué tan importante es la oración. Lo que estábamos diciendo la semana pasada. ¿Sí? Nos vuelve a repetir otra vez la palabra de Dios que tenemos que hacer oración. Y gracias a la oración, Dios fue y rescató a Pedro. ¿Sí? Lo rescató, lo liberó a través de un milagro, y eso lo vamos a encontrar ahora sí que el mismo capítulo, pero del versículo 6 al 11, ¿sí? El milagro de Dios, de la liberación de él. Y en este momento, cuando Pedro es encarcelado, pues ahora sí que Herodes le pone cadenas en las manos, ¿sí? Cadenas. Le pone guardias a los lados en la cárcel. Le pone otros guardias a la salida. O sea que estaba súper cuidado. Sí. Pero, ¿por qué? Porque Herodes sabía perfectamente que él hacía milagros. ¿Sí? Que hacía milagros y podía escapar. Entonces, para no dejarlo escapar, pues le puso toda esa seguridad. Pero no contó que iba a pasar esa parte, ¿no? ¿Sí? Y luego, escapó en la noche, había ya realizado muchos milagros. Y aparte él estaba dormido. Cuando pasó todo eso, el milagro, llega el ángel: hey, ya despiértate. ¿Sí? Estaba dormido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues hay que confiarnos, hay que tenerle confianza a Dios, ¿sí? Para encontrar esa paz. Y Pedro tenía esa confianza en Dios, que lo iba a liberar, y a través de las oraciones de sus creyentes, porque no se puede decir de otra manera, que todavía no se nombraban cristianos, ¿sí? Creyentes, pues él ahora sí que se durmió y esperó a ser liberado. Y sí, se hizo el gran milagro de la liberación, ¿verdad? Qué grande. Qué hermoso, la verdad. Sí. Pues en el caso de Pablo, fíjate que Pablo cayó prisionero en 2 ocasiones. La primera ocasión que cae prisionero fue en el año 59, precisamente todo esto que estoy hablando yo de San Pablo, estamos hablando del siglo de nuestra era. Él, como hemos mencionado, que tenía varias ciudadanías. En este caso, al ser capturado para evitar que lo maten, quiere ir, utiliza la ciudadanía para que no lo vayan a matar, y quiere que lo lleven a Roma. Fue enviado a Roma, pero cerca de la isla de Malta tuvo aquí un naufragio, y en este lugar, precisamente en Malta, es donde los sacerdotes tenían una gran consideración por él, tenían mucha consideración, y él pudo predicar libremente. Con esto que les estoy diciendo, que estoy comentando, termina el relato de la vida de San Pablo en lo que es el capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí nos narran. Desde Roma, San Pablo escribió sus epístolas a los filipenses, a los colosenses y a los efesios, a Filemón. Y también desde Roma, en el año 64, ha sido escrita la epístola a los hebreos de Palestina. Los siguientes destinatarios no se les conoce con exactitud, pero fue muerto mártir en el año 64. Pero hay bases para pensar que luego de 2 años que estuvo en prisión, le fue otorgada la libertad. Antes de hablar de que fue muerto, se le otorgó la libertad, y nuevamente pudo estar predicando, pero nuevamente vuelve a quedar prisionero. Pero bueno, antes de volver a quedar prisionero,
lo indican las epístolas pastorales, por ejemplo, la de Timoteo, la de Tito, que después habla de que es liberado y viajó precisamente a Oriente. Por eso nosotros nos podemos dar cuenta cómo en verdad sí estuvo liberado de esa primera vez que cayó prisionero. Entonces, en el año 65 visitó más iglesias de Asia Menor. Todo esto, como les comento, lo pueden checar todavía mucho más a detalle en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque si me voy más despacito, pues creo que el tiempo no nos alcanzaría. Bueno, el apóstol pasó por Troas y dejó ahí su vestimenta sacerdotal, algo muy curioso, y los libros religiosos. Pero de allí enseguida fue llevado a Macedonia. Pero allí en Macedonia es precisamente donde iba a contraatacar, bueno, a llamar la atención. El punto negativo que tenían en Macedonia eran las herejías que estaba teniendo el pueblo, ¿sí? Entonces, aquí nos narra precisamente cómo se encuentra en el camino a Pedro, de lo que nos hablaba hasta hace un momento, y siguieron por el camino hacia Damasco, que era también lo que nos comentaba. Pero de tiempo después llegan a Italia, a Roma, donde ya nos comentaste tú lo de su muerte. No, todavía no. Coméntanos entonces. Mira, antes de entrar más a la muerte, les estaba comentando que ya Pedro hacía milagros, los apóstoles ya hacían milagros. Sí. ¿Sí? Pero Pedro era el que podía administrar la imposición de manos, pasar al Espíritu Santo, así como el Papa a los obispos a los sacerdotes y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Entonces no lo podía administrar cualquiera. Entonces, los milagros, estarán preguntando cuáles son los milagros que hizo Pedro. Pues son varios, ¿sí? El primero, el paralítico junto a la puerta del templo, ¿sí? Ese fue prácticamente el primer milagro, ¿sí? Estaba Juan y Pedro, iban caminando y iban a entrar al templo, y entonces estaba el paralítico. Le dice Pedro: yo no tengo oro ni plata, lo único que te puedo dar es la bendición de Jesús. Entonces, párate, camina en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús, párate, y él se paró y caminó. ¿Sí? Entonces, el otro, ese está en Hechos 3, el otro está en Hechos 5, Ananías y Zafira, cayeron muertos, ¿sí? Porque vendieron un terreno y que se los iban a donar ya a la comunidad cristiana. Pero ahora sí que dejó la mitad, una parte de dinero a Ananías, y ya cuando le entregó el dinero a Pedro, dice: ¿por qué no me has entregado todo? ¿Verdad? Porque si el terreno es tuyo, el dinero es tuyo, es como robarte a ti mismo. O sea, ¿por qué no me lo diste? Estás pecando, ¿sí? Entonces en ese momento cayó muerto Ananías. Y después ya se lo sacaron del templo, lo sacaron del lugar, y luego llega la esposa, ¿sí? Que es Zafira. Llegó y le preguntó lo mismo a Pedro: ¿y es cierto lo que hizo tu esposo? No, pues sí. Entonces, pues también cayó a los pies muerta, también lo sacaron, ¿verdad? Entonces, por la venta de un terreno. El otro está también en el Hecho 5, los prodigios de los apóstoles. Pedro, estaban los enfermos, muchos poseídos también, y pasar por la sombra de Pedro ya era sanación, ¿sí? Fíjate, ya con la sombra ya se curaban todos los poseídos y enfermos. Y en Hechos 9 también había otro paralítico, Eneas de Lidia, también es otro paralítico que cura Pedro. Y el otro, del 9 al 40, Hechos capítulo 9, versículo 40, sí resucita a una mujer, ¿sí? Que se llama Gafa, se llama, y la resucita, la vuelve a la vida, ¿sí? Entonces, pues es uno de los grandes milagros, ¿sí? de Pedro. Pero ahora se preguntarán: ¿cuál es la diferencia entre los milagros de Jesús y los milagros de Pedro? ¿Sí?
Los milagros de Jesús prácticamente los hacía en su nombre, ¿sí? Como Jesús que es, como Dios que es, ¿sí? Y Pedro los hacía en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro. Exactamente. ¿Sí? Sí. Porque en este caso, pues, párate, camina en el nombre de Pedro, no. No. Párate y camina en el nombre de Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, camina. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí. Los milagros no los puede hacer, ahora sí que ni la Virgen María los hace solo, sino que No. es a través del Padre. A través precisamente. ¿Sí? Del Padre. Si el Padre quiere hacer el milagro a través de María, pues lo hace, ¿sí? Pero lo utiliza como un tipo de instrumento, intermedio, intercesor. Por eso, ahí viene la palabra intercesor, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Sí. Y que la gente no se vaya a poner triste si les decimos que no es la Virgen María la que hace los milagros, es precisamente nada más intercesora. Intercesor. Intercesora porque está a un ladito de Jesús, precisamente como ya creo que ya lo habíamos tocado en algún otro programa, ¿verdad? Así es. Ahora, la muerte, ¿quieren que les diga de la muerte? ¿Cómo murió? Sí. Tuvo una muerte, si lo vemos en el sentido amor, pues muy bonita, ¿sí? Muy bonita, porque primero, la muerte de Pedro no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿sí? No lo vamos a encontrar, nos vamos a basar en la Sagrada Tradición, ¿sí? A través de la Sagrada Tradición. La muerte de Pedro, ¿sí? Fue crucificado de cabeza, la cabeza hacia abajo y los pies apuntando hacia el cielo, ¿sí? Porque él decía, yo me siento indigno de morir como Jesús. Entonces fue volteado, ¿sí? Pero dice un autor que se llama Jacobo de Voragine, ¿sí? En el 1264, este autor dice que Pedro, bueno, Jesús bajó, descendió a la tierra y por eso está parado, ¿sí? Y por lo tanto fue crucificado parado viendo a su pueblo, ¿sí? Viendo la vista hacia abajo. Pero él, como va a subir al cielo, pues quiere ir viendo al cielo, a Jesús, ¿sí? Su objetivo era Jesús. Entonces, pues si estuviera con la cabeza hacia abajo, pues no lo iba a ver. No, pues definitivamente. Entonces, pues él quería ver a Jesús entrar al cielo, ¿sí? Claro. Entonces, por esa parte, pues es muy bonita, ¿no? La historia y la manera que murió. Pero si lo vemos de otra manera, de otro punto de vista, pues murió muy, muy feo, ¿no? Claro. Muy, muy feo, crucificado, igual martirizado, igual que Cristo. Igual que Así Cristo. es. No, qué triste, ¿no? Que hayan muerto de esa forma. Sí. Igual que fíjate que pasó con San Pablo. San Pablo, creo que no dije nunca cuando le cambiaron el nombre, ¿verdad? Hasta ahorita que lo pienso. Pero dilo. Bueno, creo que me lo brinqué. San Pablo le cambia el nombre ese nombre cuando tiene la conversión, y si el nombre cambia por Pablo, ¿sí? Entonces Pablo, ¿qué significa? El humilde, el pequeño. El pequeño. Entonces, vean lo opuesto, ¿no? Antes Pablo era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano y que iba sobre los cristianos. Y como eran los soldados romanos, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que menos tenían era ser humildes. Así es. Al momento de que se le cambia el nombre y que él acepte este llamado, recibe el nombre de Pablo, San Pablo, como lo conocemos. Bueno, como yo les había comentado anteriormente, sobre la vida de San Pablo, igual terminan en los capítulos 27 y 28, y es lo que nos narra, por lo que también nosotros nos basamos por la tradición. ¿Por qué se va a prisión? Bueno, se va a prisión precisamente por un decreto que hubo sobre el cristianismo, mismo decreto que también alcanzó a afectar a San Pedro, pues a todos los cristianos. Pero en el caso de San Pedro y San Pablo, yo creo que por ser los pilares del cristianismo, ¿verdad? Sí. Es esta crueldad. Sí. En el caso de San Pablo,
bueno, el año 64, Nerón César, cuando comienza la guerra contra los cristianos, manda apresar a San Pablo, y en el año 67 San Pablo muere decapitado en Roma. Nos dice también la tradición que al ser decapitado su cabeza cae y da 3 saltos, rebota, vamos, 3 veces. Y en cada lugar donde la cabeza de San Pablo rebotó, brotó una fuente de agua que según nos comentan los que han ido a Roma, están todavía por allí esas fuentes en Roma, que hasta ahorita se pueden apreciar. No tenemos una fecha exacta para festejarlo así, pues no para... Mucha gente dirá, ¿por qué festejan la muerte? Porque precisamente es el día que nacen a la gloria y que van a vivir a la vida eterna y que pasan a estar con Cristo y que dejaron de sufrir. Por eso se celebra, se toma muchas veces en cuenta la fecha de su martirio o de su muerte, y no se le da tanta importancia a la fecha de su natalicio. Entonces, en este caso, él muere y la iglesia, para conmemorar el aniversario de su muerte, ha dado como día el 29 o el 30 de junio, como nos comentaba hace un momentito Ricardo. ¿Sí? Y bueno, algo importante que se me pasaba también comentarles, antes de morir, San Pablo, en lo que es la edificación de la iglesia, fue el que participó en el primer concilio que hubo, precisamente presidido por San Pedro. San Pedro. Así es. Este concilio no fue un concilio ecuménico como los que ha habido. Bueno, creo que esto ya sería tema para otro programa. Pero ecuménico significa universal. Entonces este es un concilio que solamente trataba las cosas específicas del momento, los problemas del lugar. En este caso, San Pablo se le conoce el concilio de los apóstoles, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces San Pedro es el que lo preside y San Pablo está presente, y bueno, son los 2 pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. Y la persecución contra la iglesia, pues yo creo que no termina ahí, sino que sigue en aumento. O sea, muchos podríamos decir, no, pues ya con la muerte de San Pedro y San Pablo, pues ya Nerón se quedó tranquilo, pero no, desgraciadamente no. No. Pero mira, quiero decir, bueno, casi antes de que sigas, sí, quiero expresarles al público que el que muere primero es Pablo, sí, decapitado, y posteriormente Pedro, en la cruz. ¿Sí? Eran amigos, sí, pero también había una rivalidad entre ellos, porque Pedro no sabía escribir y Pablo sí. Escribió más Pablo y Pedro, pero Pablo siempre respetó que él era el elegido de Jesús para edificar su iglesia. ¿Verdad? Es la humildad, el pequeño, el humilde. ¿Sí? Por entonces, también Pedro era como medio celoso en ese sentido, pero siempre respetó Pablo esa nombramiento de Jesús, ¿verdad? Sí. Que es importante. Muy importante, qué bueno, sí, que lo mencionas. Y ya dijiste que fue en el año 64, 67 aproximado, ¿sí? No se pueden decir años exactos porque pues no hay... La tradición, es la tradición en lo que nos basamos, ¿verdad? Sí. Puede diferir dependiendo de los autores, sí, pero bueno, es un aproximado. Un aproximado, así sí. Es. Y Pedro pues duró 36 años en el seguimiento fiel a Jesús. ¿Sí? O sea que yo me imagino que, no estuve buscando la edad en que murió, pero no lo hay. Pero yo me imagino que cuando fue llamado, ha de haber tenido unos 30 años. Unos 30 años y 36 años de seguimiento, de evangelización o llevar el mensaje, ¿sí? Entonces ha de haber muerto como de unos 70 años, más o menos. Sí, y yo pienso que a lo mejor estaba hasta más grande porque sí se ve más mayorcito. Yo creo que a lo mejor tendría unos 40. ¿Te acuerdas que estaba mayorcito?
No, yo seguro que unas películas yo no me acuerdo. Estuve ahí. Ok, pero sí, yo creo Bueno, que 70, sí, 80 años. por la experiencia que tenía, que nos narra como pescador y todo, y ese gran coraje que también tenía San Pedro. Sí, sí, sí. Por eso fue elegido, por las agallas, porque aunque aparentemente él no quería y lo negó 3 veces como nos comentaste, igual que San Pablo, que no, ¿y por qué, verdad? Y a lo mejor como tú nos dices, es que también a lo mejor el llamado que Dios hace en la actualidad, a veces nosotros no queremos. Sí. Si somos llamados por algo, y ya por ahí nos decía en una ocasión una persona, cuando Dios te hace un llamado, nada más es que tú digas sí, y Dios te va a ayudar y te va a proporcionar los medios. El problema es que digas no, porque no te molesta más. Así es. Si tú pones pretextos, las excusas y demás, Dios te va a acomodar todo. Como fue en el caso de aquí de San Pedro y San Pablo, que tuvieron una vida llena de conflictos, llena de problemas, fueron hasta prisión, inclusive murieron por Cristo, como lo mencionamos. Pero bueno, la iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo, guarda y custodia el depósito sagrado de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Así es. Hasta nuestros días. Y yo pienso que eso es lo que le encomendó a San Pedro, que San Pablo lo respetó. Sí. Siendo también un pilar fuertísimo de Los dos yo pienso que son pilares de la iglesia. Sin embargo, como tú lo decías, asentado así con todo, es sobre San Pedro. Sí, Exactamente. Así es. Uno, porque nos llevó más mensajes, más cartas. Así es. Pablo escribió más que Pedro, pero Pedro como cabeza, como líder de la iglesia, pues estamos aquí. También recordemos que era misionero, igual que Pablo, ¿sí? Entonces, pero Pablo hizo más viajes que Pedro. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver qué nos enseña cada uno de estos pues, apóstoles, porque también de una manera u otra Pablo fue llamado por Jesús, ¿sí? Fue llamado, entonces también es apóstol, y él mismo lo dice, yo soy apóstol de Cristo, ¿sí? Entonces pues también es apóstol. Pero ¿qué nos enseña la vida de Pedro? ¿Qué nos enseña? Bueno, ya vimos toda la vida, que cómo murió, cómo nació, dónde trabajó, todo. Pero ¿qué nos enseña las cartas de Pedro, la vida de Pedro? Porque se dice que los santos son ejemplo a seguir. Entonces, pues vamos a ver qué nos enseña la vida de Pedro. Nos enseña primero que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad, ¿verdad? Pedro, al negar 3 veces a Jesús, era débil, estaba demostrando la debilidad como humano. Entonces, pues estamos llamados a la santidad, de todas maneras, dentro de nuestra debilidad. Otra, a pesar de todos los defectos que Pedro tenía, pues logró multiplicar su misión, cumplir la misión que Dios o que Jesús le había encomendado, que era propagar y edificar su iglesia, ¿verdad? Y para ser un buen cristiano hay que fortalecerse por los santos todos los días. Como Pedro nos dice, sean santos en su proceder, como es santo el que nos ha llamado. ¿Sí? Esta cita la pueden encontrar en 1 de Pedro 1:15. Así ¿Sí? es. Y pues cada quien ahora sí, de acuerdo al estado donde trabaja, donde labora, donde estudia, pues alcanzar la santidad de esa manera, ¿no? En su medio donde vive, de esa manera. Y otra también, a través del Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente, ¿no? Tanto mujeres como hombres, no nomás en hombres. En ese caso, pues antes eran los hombres los tomados en cuenta, pero hoy en día, pues ya Dios, cuando vino Jesús, pues toma en cuenta a todos, hombres, mujeres, todos, ¿no? Y pues ahora sí que nos enseña a Pedro en su vida, pues cómo enfrentar los obstáculos
que él tiene, ¿verdad? Y San Pablo, bueno, ¿qué nos enseña con su vida? Bueno, la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles para poder anunciar a Cristo, dar su mensaje, su palabra, con un ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros, como tú dices, en el lugar donde vive y de diferentes maneras, nos enseña el valor de la conversión, sobre todo, y nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua, dejando ese hombre viejo muera al pecado, para comenzar una nueva vida dedicada a la santidad y a las buenas obras y al apostolado. Así es. Qué buenos ejemplos nos dejan, ¿verdad? Sí, así es. Mucha reflexión, mucho que pensar esta semana. Así es. Y ya por último, yo creo que nada más decirte que yo pienso que por eso la iglesia siempre ha salido vencedora, precisamente porque voy a finalizar con la cita que comenzaste, como quien dice, que dice Mateo 16:18, recordando lo que le digo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que pase lo que pase, vientos, mares, contracorriente y todo, la iglesia siempre va a estar de pie. De pie hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Pasarán y pasarán generaciones, pero la iglesia seguirá. Así es. Mariel, pues el tiempo se ha acabado. Así es. Y tu tiempo se acabó. El tiempo se acabó, güey. Pues ya nos resta decir que hacer la oración, Mariel, oración final de nuestro programa. Yo los quiero invitar a que pues, pongamos en oración, ya que la encuentran. Permítanme un segundito, porque se me traspapeló. Se me hace que va a estar bien. Bueno, nos ponemos ahora sí en la presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque dejaste fundada tu iglesia y prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles y porque nosotros lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Que como ellos podamos vivir según la fe de tu iglesia y anunciar tu mensaje de salvación con valentía a quien quiera escucharnos. Gracias porque pertenecemos a la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por ti, en la cual tenemos todas las ayudas necesarias para nuestra salvación, especialmente los sacramentos. Gracias por San Pedro, el primer papa, y por los papas que han guiado a tu iglesia a lo largo de la historia. Gracias por los obispos que ayudan al papa en el gobierno de la iglesia. Gracias por los sacerdotes cuyas manos nos bautizaron y con ellas nos dan la Sagrada Comunión y la levantan para absorbernos nuestros pecados. Que podamos aprovechar todas estas gracias que nos das, Señor, para que, así como hemos formado parte de la Iglesia, tu reino en la tierra, podamos un día llegar a tu reino del cielo. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, Mariel, nos despedimos. Nos despedimos. Damos las gracias por estarnos escuchando. Se despide Ricardo Gutiérrez. Mariel Morales. Y hasta la próxima. Entre amigos. Entre amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.